Tal vez llegaste a este vídeo buscando entender por qué repites relaciones que duelen. O quizás, simplemente, ya no quieres seguir llamando amor a lo que te lastima. Sea como sea, te doy la bienvenida. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, es un espejo. Y te aseguro algo, la última parte de este vídeo es la más reveladora. Allí entenderás por qué todo esto tenía que pasar, y cómo liberarte para siempre. Te invito a quedarte hasta el final. Número 1. La sombra no es enemiga, es espejo. He pasado gran parte de mi vida explorando los rincones ocultos del alma humana, y he descubierto que lo que más tememos mirar dentro de nosotros es, a menudo, lo que más necesita ser visto. La sombra, ese conjunto de aspectos reprimidos, no desaparece por ignorarla. Al contrario, se vuelve más poderosa cuanto más la negamos. Y lo curioso es que, cuando no la enfrentamos, busca su expresión en el otro, en nuestras parejas, amigos, jefes, e incluso enemigos. Allí, donde más sufrimos, suele habitar la sombra. La sombra no es nuestra enemiga. Es una parte de nosotros que ha sido exiliada, muchas veces desde la infancia, por no ser aceptable para los demás. La rabia, el egoísmo, la envidia, incluso el deseo, todo eso que reprimimos por miedo al rechazo se convierte en un monstruo oculto que empieza a actuar en secreto. Cuanto más reprimimos, más proyectamos. Es decir, más lo vemos en los demás, y menos lo reconocemos como propio. ¿Has notado cómo ciertas personas te sacan de quicio sin razón aparente? ¿O cómo te sientes atraído por quienes tienen justamente lo que tú niegas en ti? Es la sombra actuando, el alma empujándote a integrar lo que dejaste atrás. No es castigo, es llamado. La sombra quiere ser escuchada. No busca destruirte, sino completarte. Y hasta que no la reconozcas, seguirá eligiendo tus relaciones, tus reacciones, tu destino. Reconciliarte con ella es, en verdad, un acto de amor propio profundo. 2. Tus vínculos son mapas de tu inconsciente. No somos tan libres como creemos cuando se trata de elegir a quienes amamos. La libertad aparente de nuestras relaciones suele estar guiada por una lógica más profunda, silenciosa, casi invisible, la del inconsciente. Allí, donde la razón no llega, se configuran las verdaderas motivaciones de nuestros vínculos. El inconsciente, esa vasta red de recuerdos olvidados, deseos reprimidos y patrones heredados, tiene una memoria perfecta. Y es el quien muchas veces elige por nosotros. Cuando te vinculas con alguien de forma intensa, para bien o para mal, es muy probable que no sea la primera vez que te encuentras con esa energía. No me refiero a la persona literal, sino al tipo de alma, al patrón emocional que encarna. Así, cada relación que repites es una representación de algo que ya vive en tu interior. Un abandono no resuelto, una necesidad de aprobación, un miedo a ser rechazado. Tus vínculos son los escenarios donde se escenifican los dramas internos que aún no has transformado. El alma no descansa hasta que se reconcilia consigo misma. Por eso vuelve una y otra vez al mismo tipo de relación, aunque cambie de rostro. No es mala suerte, es un llamado profundo. Comprender esto no significa resignarse al dolor, sino usarlo como clave para el despertar. Cuando descubres que los otros no son tus enemigos, sino los emisarios de tu propia verdad interna, entonces puedes comenzar a relacionarte desde un lugar más consciente, más libre y más amoroso. 3. El amor que hiere, refleja una herida antigua. El amor que duele con frecuencia no es amor, sino una reactivación de heridas emocionales que quedaron sin resolver. El alma humana, en su profundidad, guarda memorias que la mente ha preferido olvidar. Cada vez que una relación te hiere, debes preguntarte, ¿de dónde viene este dolor? Porque lo que nos lastima hoy rara vez nace en el presente. Es, más bien, el eco de una carencia no atendida, una herida que pide ser mirada. Muchos de nosotros crecimos sin el afecto, la validación o la seguridad emocional que necesitábamos. Y así, nuestra psique comenzó a desarrollar mecanismos para sobrevivir a esa falta. Pero lo que no fue sanado a tiempo no desaparece, se oculta. Se esconde en la sombra. Y desde allí, como una brújula oculta, dirige nuestras decisiones afectivas. Elegimos, inconscientemente, relaciones que repitan la misma herida original, no porque seamos masoquistas, sino porque buscamos, una y otra vez, la posibilidad de repararla. El problema es que, al hacerlo sin conciencia, revivimos el trauma sin transformarlo. El alma se convierte en rehén de su propio pasado. El vínculo tóxico es así un intento fallido de autocuración. Por eso, identificar la herida original es un acto de enorme poder.
Significa que estás listo para dejar de culpar al otro y comenzar a comprender tu historia. Cuando haces esto, el dolor se transforma. Y lo que antes era sufrimiento, comienza a convertirse en comprensión. Y la comprensión, cuando es profunda, libera. 4. El arquetipo del perseguidor y la víctima. En cada vínculo tóxico se esconde una representación arquetípica, un drama interno que se escenifica en el mundo exterior. Tal como observé a lo largo de mi vida, nuestras relaciones no son meramente interacciones sociales. Son manifestaciones simbólicas del inconsciente colectivo y personal. El perseguidor y la víctima, el salvador y el traidor, el dominante y el sometido, son figuras que habitan los mitos antiguos y que, sin darnos cuenta, seguimos representando en nuestra vida cotidiana. Cuando una persona queda atrapada en el rol de víctima, por ejemplo, no es solo por debilidad o circunstancia. A menudo, es porque su psique ha reprimido la agresión y la ha proyectado en el otro, que adopta entonces el papel de perseguidor. Así, se establece una danza psicológica, una tensión que mantiene a ambos unidos por una necesidad inconsciente de completarse. Pero esta unión no es amorosa, es compulsiva. La víctima necesita al perseguidor para no sentir su propio poder. El perseguidor necesita a la víctima para justificar su dominio. Estos patrones no se rompen con voluntad superficial, sino con conciencia profunda. Al identificar el rol que cada uno representa y asumir la responsabilidad de la proyección, se abre una puerta hacia la verdadera transformación. No estamos destinados a repetir estos dramas eternamente. Podemos resignificarlos, comprender que detrás de cada rol hay una parte olvidada de nosotros mismos que pide ser rescatada. Solo así el alma puede dejar de actuar y comenzar a vivir con autenticidad y libertad. 5. Las cadenas invisibles del complejo materno-paterno. Nuestros vínculos más complejos y dolorosos suelen estar enraizados en nuestras primeras experiencias de amor, la relación con nuestros padres. El alma infantil, tan receptiva, absorbe no solo lo que recibe, sino también lo que falta. Y esas carencias tempranas no desaparecen con el tiempo, se convierten en patrones profundos que determinan cómo amamos, cómo sufrimos y qué esperamos, consciente o inconscientemente, de quienes nos rodean. Cuando no fuimos vistos, valorados o contenidos adecuadamente por la figura materna, buscamos en nuestras parejas esa ternura no recibida. Y cuando el vínculo con el padre estuvo marcado por la exigencia, la ausencia o el juicio, solemos repetir esa dinámica en nuestras relaciones adultas, anhelando una validación que nos fue negada en la infancia. Así es como muchos se vinculan no desde el presente, sino desde la herida de un niño que aún espera ser amado correctamente. Pero esto no es evidente a primera vista. Al contrario, suele camuflarse bajo ideales románticos, deseos de protección o necesidades afectivas que creemos naturales. Sin embargo, la verdad es que seguimos esperando que otro nos dé lo que mamá o papá no pudieron. Y mientras no lo reconozcamos, permaneceremos atrapados en relaciones que no sanan, sino que perpetúan la herida original. Liberarse de este ciclo implica mirar al pasado con lucidez y compasión. Comprender que mamá y papá hicieron lo que pudieron. Y que ahora, como adultos, nos toca a nosotros ofrecernos el amor y la contención que una vez faltaron. 6. Cuando niegas tu agresión, atraes a quien la ejerce. Entre todas las emociones humanas, la agresión es quizá la más temida y reprimida. Nos han enseñado a verla como algo peligroso, impropio, inaceptable. Pero no comprendemos que, al negarla, no la eliminamos, simplemente la desplazamos hacia el exterior. Lo que no nos permitimos sentir, lo terminamos atrayendo. Y así, quien no reconoce su propia capacidad de poner límites o defenderse, suele vincularse con personas que actúan esa agresión por él. Esta es una ley profunda del alma, lo que no se integra, se proyecta. No es raro, entonces, que quienes han sido educados para ser buenos, complacientes, sumisos, terminen atrapados en relaciones con personas autoritarias, controladoras o emocionalmente abusivas. No es que hayan tenido mala suerte, es que su sombra ha elegido por ellos. La represión de la agresión no solo crea indefensión, también genera atracción inconsciente hacia quien la encarna. La agresión sana no es violencia. Es fuerza interior, capacidad de decir no, de cuidar el propio territorio psíquico y emocional. Cuando esa fuerza es negada, el alma busca aprenderla desde afuera. Por eso, muchas personas viven sometidas a vínculos donde hay constante humillación o abuso, su psique está intentando recuperar lo que perdió, aunque lo haga de la forma más dolorosa. La sanación no empieza luchando contra el agresor externo, sino reconociendo al interno. Solo cuando abrazamos nuestra propia fuerza reprimida, dejamos de atraer a quien la usa contra nosotros.
Y entonces, por fin, comenzamos a elegir con libertad. 7. El alma no tolera la hipocresía interna. El alma humana no tolera la mentira interna. Puedes adornar tu vida con rutinas, títulos, relaciones y obligaciones, pero si dentro de ti hay una verdad no vivida, ella terminará emergiendo, de una forma u otra. Y no lo hará suavemente. Lo reprimido se manifiesta, muchas veces, en forma de ansiedad, depresión, insatisfacción crónica o vínculos que duelen sin lógica aparente. He observado que lo que más sufrimiento genera no es el conflicto con el mundo exterior, sino la contradicción entre lo que somos y lo que fingimos ser. Esa disonancia interior, ese abismo entre el yo auténtico y el yo adaptado, es el caldo de cultivo de muchas relaciones tóxicas. Porque cuando no somos fieles a lo que sentimos, elegimos desde el miedo, no desde la verdad. Y el miedo siempre nos conduce a lugares donde no somos respetados. El alma, en su sabiduría arcaica, no permite que vivamos desconectados de nuestra esencia por demasiado tiempo. Si no le damos espacio a lo que necesita expresarse, buscará formas más dramáticas de hacerse escuchar, enfermedades, rupturas, pérdidas, no para castigarnos, sino para despertarnos. La autenticidad es medicina. Y ser auténtico no significa actuar sin filtros, sino vivir en coherencia con lo que tu alma sabe que es cierto. Solo cuando te permites ser verdadero contigo mismo, puedes construir vínculos donde la falsedad no tenga espacio. Y desde ahí, todo comienza a sanar. Si sientes que este mensaje tocó algo dentro de ti, suscríbete. Aquí no solo hablamos, aquí despertamos. Y lo que viene puede cambiar la forma en que ves tu vida. 8. La herida pide ser reconocida, no escondida. Hay heridas que no sanan porque nunca han sido reconocidas. Siguen abiertas, silenciosas, escondidas bajo capas de racionalización, distracción o falsa fortaleza. Pero el alma recuerda. Y cuando una herida no es mirada, encuentra la forma de manifestarse. Una de las más comunes es a través de vínculos que nos confrontan, nos hieren y nos desgastan emocionalmente. No es casualidad. Es síntoma. Y también es mensaje. Cada vez que te sientes desbordado en una relación, estás ante una oportunidad de ver lo que has evitado. La intensidad emocional, el apego ansioso, la dependencia, el miedo a ser abandonado, todo eso no nace con la otra persona, aunque parezca. Viene de antes. De mucho antes. Es una emoción antigua que, al no haber sido expresada ni entendida, se manifiesta ahora con más fuerza. La relación tóxica no es el problema, es la señal. Por eso, dejar de mirar solo al otro y comenzar a observarse a uno mismo es un acto de madurez psíquica. La herida no quiere destruirte, quiere liberarte. Pero para hacerlo, necesita ser nombrada. Y ese reconocimiento debe ser sin juicio, sin culpa, sin vergüenza. Solo cuando te atreves a decirte la verdad, comienza la verdadera sanación. No es debilidad tener heridas. Es debilidad negarlas. El alma no pide perfección. Pide presencia. Y cuando estás presente contigo mismo, puedes dejar de repetir y empezar, al fin, a reparar. 9. El autosacrificio como máscara de superioridad. Existe una forma de manipulación que rara vez se reconoce: el autosacrificio constante. Muchas personas creen que entregarse por completo al otro es una muestra de amor puro. Se desviven, se anulan, se postergan. Pero en el fondo, esa entrega total muchas veces esconde una expectativa: si yo doy todo, tú también deberías darme todo. Este patrón, lejos de ser altruista, nace de una herida infantil que asocia el amor con la negación de uno mismo. He observado que en muchos vínculos tóxicos existe un equilibrio roto, donde uno se convierte en dador perpetuo y el otro en receptor insaciable. Y aunque desde fuera parezca que el primero es la víctima, en realidad también controla. Porque al ponerse en el lugar del que todo lo entrega, se eleva moralmente, se siente superior. Esa superioridad, aunque sea inconsciente, crea resentimiento. Y ese resentimiento, a la larga, destruye la relación. El autosacrificio compulsivo no es amor, es miedo a no ser querido si uno se muestra tal como es. Es una estrategia inconsciente para obtener afecto a través del sufrimiento. Pero el amor verdadero no exige martirio, ni condiciones, ni deuda emocional. Nace del encuentro entre dos seres completos, no del pacto entre una carencia y una exigencia. Reconocer este patrón en uno mismo puede doler, pero también libera. Porque cuando dejas de mendigar amor dando más de lo que puedes, te das permiso para construir vínculos donde el equilibrio, el respeto y la reciprocidad sean el nuevo lenguaje del alma.
10. La sombra sexual y los vínculos que consumen. La sexualidad humana es una de las fuerzas más poderosas y también una de las más reprimidas. En ella no solo habita el placer, sino también el instinto, la energía vital y, en muchos casos, la sombra. Cuando una persona niega su propio deseo, su cuerpo, su pulsión natural, esa energía no desaparece, se distorsiona. Y muchas veces reaparece en forma de vínculos intensos, caóticos, adictivos. No es amor lo que sentimos en esos casos, sino una fascinación que esconde lucha interior. He visto muchas almas atrapadas en relaciones donde la atracción es tan fuerte como el sufrimiento. Lo que parece pasión puede ser, en realidad, una búsqueda inconsciente de castigo, culpa o redención. A menudo, detrás de la sombra sexual hay mandatos morales, traumas o creencias heredadas que impiden vivir la sexualidad de manera sana. Lo prohibido, lo que no se nombra, lo que se esconde, se convierte en imán. Cuando no nos permitimos disfrutar de manera consciente, el alma busca desahogo en vínculos que nos consumen. Y así confundimos intensidad con amor, necesidad con deseo, dependencia con conexión. Pero lo que estamos experimentando no es vínculo, es compulsión. Integrar la energía sexual a la conciencia no es solo un acto de libertad, sino de curación. Porque cuando el deseo ya no necesita esconderse, puede expresarse con verdad, con ternura, con presencia. Y solo entonces, el cuerpo deja de ser campo de batalla, para convertirse en templo de encuentro. 11. El trauma como núcleo relacional. No todas las relaciones se forjan desde el amor consciente, muchas nacen desde el trauma compartido. Dos almas heridas pueden reconocerse sin palabras. Se atraen porque vibran en la misma frecuencia del dolor. Y así, en lugar de sanar, se atan. Lo que comienza como empatía mutua se convierte, con el tiempo, en dependencia emocional, en miedo compartido, en encierro disfrazado de compañía. El trauma tiene la capacidad de construir vínculos profundos, pero también peligrosos. Dos personas con heridas abiertas pueden creer que se están cuidando, cuando en realidad se están conteniendo mutuamente en su estancamiento. El uno evita crecer para no abandonar al otro. El otro se hunde para no sentirse solo. La relación se convierte en un pacto silencioso de no cambio. Y eso, lejos de ser amor, es prisión. Lo más difícil de estas relaciones es que se sienten familiares. Nos parecen cómodas, conocidas, inevitables. Pero lo familiar no siempre es lo sano. Muchas veces repetimos el vínculo que tuvimos con quienes nos criaron, no porque nos hizo bien, sino porque fue lo único que conocimos. Y lo repetimos con la esperanza inconsciente de que esta vez sea distinto. Sanar el trauma no significa romper con los demás, sino dejar de usar el dolor como guía. Cuando puedes reconocer que tu conexión nació del sufrimiento, también puedes elegir liberarte. No para abandonar al otro, sino para no seguir abandonándote a ti. 12. El retorno del alma a su integridad. La integridad del alma no es un estado perfecto ni inmutable, sino un proceso, el de recuperar todas aquellas partes que, por miedo o dolor, fuimos dejando atrás. Cada vez que enfrentamos un vínculo tóxico y decidimos salir del con conciencia, estamos rescatando un fragmento perdido de nuestra verdad. El alma no pide que todo esté bien, pide que todo esté integrado. La libertad emocional no se logra evitando relaciones, sino aprendiendo a habitarlas desde la autenticidad. Cuando te atreves a ver tu sombra, a aceptar tu deseo, a reconocer tus heridas, ya no necesitas proyectarlas en el otro. Entonces puedes mirar a la otra persona con claridad, sin convertirla en salvador, enemigo o extensión de tu carencia. Puedes amar sin depender. Puedes irte sin sentir que mueres. La verdadera libertad relacional surge cuando ya no temes estar contigo. Cuando descubres que no necesitas a otro para completar tu historia, sino para compartirla. Porque ya no estás roto, solo estás en camino de regreso a ti. Y ese camino, aunque solitario por momentos, es profundamente reparador. El alma recupera su integridad no cuando todo está en orden, sino cuando puede abrazar incluso sus desórdenes. Cuando puede decir, esto también soy yo. Desde ahí, el amor deja de ser necesidad y se convierte en elección. Y la vida ya no se construye sobre la herida, sino sobre la conciencia de haberla sanado. 13. El símbolo del alquimista, transformar el plomo en oro. Desde tiempos antiguos, los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro. Pero más allá de la química, esa metáfora encierra una verdad espiritual profunda: convertir el sufrimiento en sabiduría, la oscuridad en luz, lo inconsciente en conciencia. Cada relación dolorosa, cada vínculo tóxico,
Es una oportunidad alquímica. No para repetir el patrón, sino para transformarlo desde su raíz. El dolor que sentimos en una relación no es inútil si sabemos usarlo como materia prima para la transmutación interna. Pero para ello es necesario un fuego, el de la conciencia. La conciencia calienta, purifica, ilumina. Sin ella, el alma queda atrapada en la repetición ciega. Con ella, se libera. Cada vez que eliges mirar tu herida en lugar de culpar al otro, estás haciendo alquimia. En esta obra interior, nada se pierde. Incluso tus caídas, tus errores, tus retrocesos, forman parte del proceso. Porque el alma no busca perfección, busca verdad. Y la verdad a veces arde, pero también revela. Todo lo que duele, enseña. Todo lo que se integra, sana. Y todo lo que se comprende profundamente, libera. Por eso te digo, no huyas del vínculo que te duele, míralo. Obsérvalo como un espejo sagrado, como una etapa de tu gran obra. Y cuando logres ver el oro dentro del plomo, sabrás que ese vínculo, aunque difícil, te ha regalado algo más valioso que el amor ideal, el despertar de tu propia conciencia. 14. Amar desde el ser, no desde la carencia. Una de las transformaciones más profundas ocurre cuando dejamos de buscar amor desde la carencia y comenzamos a amar desde la plenitud. Durante años, quizás décadas, muchos de nosotros hemos creído que el amor verdadero es aquel que llena nuestros vacíos, que nos salva, que nos da lo que nunca tuvimos. Pero esa idea, tan romántica como dolorosa, nos condena a depender del otro para sentirnos completos. Cuando no has sanado tus heridas, el amor se convierte en demanda. Le pides al otro que te repare, que te consuele, que te haga sentir digno. Pero cuando has hecho el trabajo interno, cuando has enfrentado tu sombra, reconocido tu valor y abrazado tu historia, ya no necesitas que nadie te salve. Entonces, el amor deja de ser necesidad y se transforma en ofrenda. Ya no buscas recibir, sino compartir. Amar desde el ser es reconocer que el otro no viene a completarte, sino a acompañarte. Que tú eres suficiente. Que tu historia, con todo su dolor, te ha traído hasta aquí, entero, presente, disponible. Desde ese lugar, las relaciones ya no son campos de batalla ni refugios emocionales, sino espacios sagrados donde dos almas libres se encuentran. Este tipo de amor no es ruidoso ni urgente. Es sereno, profundo, consciente. Y solo es posible cuando tú ya te has elegido a ti mismo. Entonces, y solo entonces, puedes elegir al otro sin perderte en el intento. 15. La verdadera sanación es espiritual. He aprendido, tras toda una vida dedicada a observar el alma humana, que la sanación verdadera no es solo un proceso psicológico. Es un acto profundamente espiritual. Podemos explorar nuestras heridas, entender nuestros patrones, reconocer nuestras sombras. Pero si todo eso no se conecta con un propósito más elevado, el alma permanece inquieta. Porque no basta con dejar de sufrir, necesitamos encontrar sentido. Cada vínculo tóxico, cada repetición dolorosa, cada momento de caos emocional, no ha sido en vano. Ha sido parte de tu camino de individuación, de ese proceso en el que dejas de ser quien creíste que debía ser, para convertirte en quien verdaderamente eres. No es un camino fácil, ni lineal. Pero es el único que vale la pena recorrer. La verdadera sanación ocurre cuando puedes mirar tu historia sin avergonzarte, tus relaciones pasadas sin odio, y tu presente con compasión. Cuando dejas de juzgarte por lo que viviste, y empiezas a agradecerte por haber sobrevivido. Cuando comprendes que incluso en el dolor hubo guía. Que incluso en la herida hubo enseñanza. Que incluso en la ruptura hubo una apertura hacia algo más grande. Y si has llegado hasta aquí, quizás sea porque tu alma está lista. Lista para dejar de repetir. Lista para elegir diferente. Lista para amar sin miedo y vivir con propósito. Si es así, te invito a suscribirte. Porque lo que sigue no es solo un vídeo, es una travesía hacia lo más profundo de ti. Si sentiste que algo de esto tocó tu alma, no lo ignores. Suscribirte no es solo un clic, es un compromiso contigo mismo. Porque cuando te rodeas de conciencia, todo empieza a ordenarse, dentro y fuera de ti. Dale like si esto resonó contigo, y comparte este vídeo con alguien que sabes que lo necesita. Tal vez, para esa persona, este mensaje sea el primer paso hacia su propia transformación. Y si te quedas, aquí seguiremos, sanando juntos.